Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, nuestro encuentro de cada jueves que nos trae siempre algún tema relacionado con el mundo sefaradí, como en este caso tiene que ver con la historia, con el pasado, esa presencia judía en España con tantas vicisitudes, pero hoy vamos a ver de una muy especial, muy particular, casi un hito histórico, diría yo. Pero antes vamos a saludar a Lili, que está en nuestro otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. Qué placer estar aquí una semana más y siempre muy entusiasmados. No podemos dejar de repetirlo. Cada semana nos entusiasma un tema diferente, conocemos sobre él, aprendemos sobre esto y tenemos invitados que luego terminan siendo amigos. Así que, pero primero hay que presentar lo de cada semana. Por supuesto, y no por repetido, no deja de ser necesario, que es agradecer siempre las colaboraciones, siempre les agradecemos que compartan los videos, que se suscriban, por favor, que se suscriban, siempre es gratis, simplemente es un clic solamente donde dice suscribirse, y si además hacen clic en la campanita, les va a aparecer cuando hay un video nuevo, porque no solo las conferencias, que los encuentros de los jueves y los domingos aparecen en el canal, también vamos insertando videos más cortos también siempre de temática sefaradí. Y por supuesto, Les aquellos vamos que... a recordar que el canal de YouTube es youtube.com/sfarad. Y ahí van a encontrar Exactamente. todos los videos, la campanita y el compartir. Así es, y por supuesto agradecer a quienes colaboran con su moneda, con su gentileza, con poniendo la mano en el bolsillo o en la cuenta bancaria para hacer una transferencia, para colaborar en realidad con los gastos. Solo lo que pedimos es para los gastos de la plataforma de Internet, esta tecnología que como saben es muy linda y muy práctica, hacer los mailing están carísimos aquí en estas latitudes, pagar en dólares es monstruoso, así que lo que pueden colaborar es bienvenido. Ninguno de nosotros, ni tampoco los conferenciantes, los invitados, cobra absolutamente nada. Nunca nadie cobró absolutamente nada. Así que a todos los que colaboran en cualquiera de las formas, aunque sea haciendo un clic en me gusta, a todos ellos muchísimas gracias. Y vamos a hablar, como siempre, esto ya es costumbre, de las próximas actividades, la del domingo que viene y la del jueves que viene. Sí, este domingo en Encuentros de Al-Had, nuestra actividad en judeo-español, en ladino, vamos a hablar sobre complas de Yosefa Sadik con el doctor Eliezer Papo. Él representa al Centro Moshe Gaon de la Universidad de Ben Gurión del Negev en Israel. Así que en nuestro horario del mediodía de Argentina y en el anuncio hay horarios de referencia de diferentes ciudades y países para que no se pierdan este interesantísimo tema. Así que nos vemos el domingo. Es en ladino, es en judeo español, pero los que hablan castellano entienden perfectamente. Y para el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a hablar sobre influencias históricas de los médicos sefaradíes de España en la evolución de la medicina moderna. Súper tema, ¿eh? Con el doctor Pedro Gargantilla Madera. Él es médico y divulgador científico, profesor de Historia de la Medicina y trabaja en el Hospital Universitario de El Escorial en Madrid. Así que para no perderse también el próximo jueves. Estoy viendo, Lili, los que se conectan por Instagram, estoy viendo gente de Israel, es tardísimo, la 1 de la mañana, y está conectado mirando por ahí también. Bueno, les Saludamos mandamos nuestros saludos, nuestro a todos, agradecimiento, claro que sí. seguro. Pero bueno, vamos a lo que tenemos para hoy. Bueno, hoy tenemos vamos a hablar sobre un libro escrito por Joseph Quintana, es sobre la disputa de Barcelona entre Pablo Cristiani y Moshe Ben Nachman en el año 1263 y les vamos a presentar primero al doctor Joseph Quintana. Él es doctor en filología románica, licenciado en
Filosofía y Letras y en Derecho, registrador de la propiedad y mercantil y miembro de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares. Actualmente está retirado. Como escritor, ha compaginado el ensayo y el periodismo con la investigación y la creación literaria. Ha publicado más de 20 libros de carácter jurídico, histórico y biográfico, y también ha cultivado la novela, rubro en el que lleva publicados ya varios libros. Y le damos la bienvenida. Ahí estamos con Josep. Bienvenido, Josep, desde Menor. Bienvenida, buenas madrugadas o buenas noches para Josep. La verdad que con los fríos de acá del sur nos imaginamos estar ahí en Menorca en una noche, por más tarde que sea, con un vaso en la mano y mirando el horizonte hacia el mar. Debe estar muy lindo. Qué gusto que estés con nosotros, Josep. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, Josep, te voy a hacer una pregunta antes de que empieces con tu charla. Moshe Ben Nachman era también benveniste, ¿no? ¿Sabes algo de eso? No, es otro benveniste, sino... Bueno. Es otro personaje histórico en Cataluña, pero no es el Moshe Ben Nachman, es otro personaje, sí. O sea, tú dices que no le reclamo la herencia, a este no. No, creo que no. Bueno, Josep, te dejamos con la gente, te escuchamos con mucha atención de un tema tan interesante. Bueno, el tema que voy a hablar yo es a partir de la novela que he escrito, titulada La disputa de Barcelona, basada precisamente en esa cuestión histórica que tuvo lugar en 1263, de la que yo tuve conocimiento. Realmente es una disputa que tuvo lugar en Barcelona entre Nachmanides, Moshe Ben Nachman, y Pablo Cristiani, bajo la presidencia y la instigación de Jaime I. La conocí, digo, por una lectura que encontré un libro en Carcassona en un viaje que había hecho al sur de Francia, por un libro escrito en francés precisamente titulado La dispute de Barcelona, que había sido publicado el año anterior. En después de una larga y profunda introducción escrita por los traductores de la versión en hebreo de la disputa, la obra de Nachmanides nos ofrecía en francés, lógicamente. El libro se completaba con una explicación del proceso verbal que tuvo lugar contra el rabino meses después de terminada la disputa, seguido de los decretos de Jaime I, el Conquistador, que dictó posteriormente, y de las bulas papales de Clemente IV, que acabaron forzando por desterrar el rabino gerundense de España. Impactado yo por aquel descubrimiento, creí que, por cómo había desplegado el hecho histórico que se relataba y por los efectos de dicho acontecimiento histórico, podía ser objeto de una novela. Pero la realidad es que he tardado más de 30 años en escribirla, aunque finalmente lo he hecho y la he titulado, como no podía ser de otra manera, La disputa de Barcelona. Tan pronto como investigué el hecho, un hecho que hasta entonces yo desconocía, me di cuenta de que había una bibliografía muy importante sobre el mismo. E incluso, y no deja de ser muy curioso, encontré una obra de teatro en inglés del escritor Ian McCovey, The Disputation, publicada en 2001, y una película anterior de 1986 con el mismo título, dirigida por Geoffrey Sachs, con un guión del mismo autor dramático a que me he referido, representando el papel de Jaime I, Christopher Lee, conocido por todos como el gran Drácula de las películas de hace unos años. Me sorprendió que algo que muchos catalanohablantes desconocíamos, y yo el primero, hubiera despertado tanto interés en el mundo británico. Cabe decir de entrada que las disputas teológicas entre judíos y cristianos no eran extrañas en la Alta Edad Media, ni habían tampoco alterado la convivencia pacífica en territorios cristianos como Francia, Castilla o la Corona de Aragón. Incluso los papas, básicamente hasta Calixto II, que murió en 1124,
se habían pronunciado en favor de una buena convivencia. Pero a partir del Concilio III de Letrán y sobre todo del cuarto, que ya tuvo lugar en el siglo XIII, concretamente en 1215, los papas endurecieron su política respecto de los judíos y empujaron a los monarcas cristianos a dificultarles la vida e incluso a perseguirles. Esta actitud corresponde con una idea del predominio papal sobre los monarcas cristianos, como veremos, que exigía una actitud beligerante de estos respecto a los musulmanes. No olviden que la reconquista española se hace contra los territorios dominados por musulmanes, pero también se dirigía contra los judíos, que si bien no tenían un poder político de carácter territorial, a diferencia de los árabes, ocupaban sí cargos en muchas monarquías y ostentaban sobre todo un poder económico sólido que habían adquirido no solo por su buena capacidad para los negocios, sino también por el apoyo que habían obtenido de muchos monarcas y sin duda, eso no hay que olvidarlo, por la potestad que tenían todos los judíos de prestar dinero con interés, ya que la usura, en definitiva, cualquier préstamo con interés, estaba prohibida por la Iglesia Católica para los cristianos. Jaime I, el Conquistador, fue uno de los monarcas, curiosamente, que se mostró más beneficioso con los judíos establecidos en sus dominios. No solo porque desde muy joven se vio obligado a enfrentarse a la aristocracia catalano-aragonesa, muy refractaria a perder privilegios en favor de la monarquía. Recuerden que hay una frase muy famosa del rey en la que dijo que en el mundo no hay pueblo más soberbio que el de los caballeros, sino también tuvo que enfrentarse con la burguesía, que sobre todo a partir del siglo XII está adquiriendo cotas de poder económico y, como suele suceder, también quiere poder político, por lo que se mostraba en muchos aspectos refractaria a la autoridad real. El vínculo estrecho de los reyes de la dinastía de Barcelona con los judíos venía ya de los usatges. Los usatges eran unas normas de carácter civil que regían en Cataluña y que sancionaban claramente que los judíos pertenecían personalmente al rey, o lo que es lo mismo, estaban adscritos a la monarquía como servus regis, y al depender directamente de la señoría real, formaban un cuerpo aparte en la sociedad. Desde luego, no influían demasiado en su organización, ni tampoco participaban de los gobiernos municipales, pero más de una vez el rey los utilizaba para llevar a cabo servicios directos de la corona. Lo vemos cuando, con un lenguaje vivo y expresivo, Jaime I prohibió que ninguna autoridad impusiera exacciones a los judíos, expresando como motivo que en todo el mundo cristiano los judíos se encontraban en estado de servidumbre, sometidos directamente al príncipe. De ahí la frase servus regis a que me he referido. Esta actitud protectora que Jaime I mantuvo a lo largo de todo su reinado hizo que, en justa correspondencia, desde las aljamas de las ciudades, los judíos hicieran valiosas aportaciones al rey, que se tradujeron en importantes privilegios. Contrariamente a las disposiciones establecidas en los cánones del Concilio IV de Letrán, concretamente de los cánones 68 y 69, que obligaban a los judíos a vestir de manera diferente de los cristianos, que les prohibían ejercer cargos públicos, que les prohibían salir de sus casas durante la Semana Santa, Jaime I, si bien es cierto que dictó una constitución en 1228 en el sentido indicado por el concilio de Letrán,
debido sobre todo a la presión que sobre el monarca ejerció el cardenal legado, nunca exigió que estas disposiciones se cumplieran realmente, ni tampoco legisló contra la usura, sino que permitió que muchos judíos hicieran préstamos hasta el punto de que muchos judíos ricos fueron acreedores mismos de la corona, siempre necesitada de dinero para sus conquistas, como es lógico. Tampoco hizo caso a la prohibición de que los judíos ejercieran cargos públicos, ya que durante su reinado muchos de ellos seguían rigiendo bailías reales y señoriales. Y como el pretexto de que el oficio de administrar rentas y patrimonios en un territorio determinado no implicaba propiamente señoría ni jurisdicción en el sentido de actuar como una magistratura en el sentido pleno de la palabra, Jaime I no se consideró nunca, no se sintió absolutamente obligado a remover a los judíos de sus puestos de confianza en que servían. Más aún, el rey buscaba continuamente entre la comunidad judía grandes técnicos para que le sirvieran como médicos, como economistas, como diplomáticos, puesto que el conocimiento que normalmente muchos judíos cultivados tenían de la lengua árabe, lengua que era prácticamente desconocida por los cristianos, y de las prácticas en uso dentro de las cortes musulmanas, se hacían necesarios, sobre todo en la última fase de la Reconquista, hasta el punto de que, para Jaime I, los judíos constituían un grupo difícilmente reemplazable. Volvamos ahora a las disputas. Las disputas, las controversias, los debates interreligiosos eran, como ya he dicho, habituales en aquella época, sobre todo en la Alta Edad Media. En un mundo todavía absolutamente teocrático, en el que las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, estaban en contacto y coexistían, con periodos de mayor o menor tolerancia. Tanto es así que un personaje, un filósofo y escritor tan importante como Ramon Llull para la literatura catalana y para el mundo de la época, conocido por ustedes normalmente como Raimundo Lulio, trata de utilizar las disputas en su obra, especialmente en el libro del Gentil y de los Tres Sabios, que es una muestra abreviada de lo que constituirá más adelante su Ars Magna, la técnica dialéctica para la conversión de los infieles al cristianismo. A pesar de ello, Jaime I no era partidario de patricionar las disputas públicas entre judíos y cristianos, porque sabía muy bien que con estas la Iglesia no quería llevar a cabo un debate intelectual entre iguales. Al contrario, pretendía ejercer una posición de dominio de los cristianos sobre los judíos para cortarles las alas, para reducirlos al silencio o, si se daba el caso, para expulsarlos de los territorios cristianos. La primera gran disputa, ya muy polémica, fue la de París, que tuvo lugar en 1240 bajo el reinado de Luis IX, San Luis, entre un judío converso, franciscano en este caso, Nicolás Donin, y diferentes rabinos franceses que tenía como, pero esta disputa ya tenía ya por objeto declaradamente una lucha contra el Talmud, declarar profano el Talmud, y terminó con un auto de fe y con la quema de todos los libros religiosos judíos que se pudieron recoger, hasta el punto de que cuentan los datos que se recogieron hasta 25 carros de Talmud, que fueron todos ellos pasto de las llamas. Por eso Jaime I, que había conocido la disputa de París de 1240,
no se sintió a gusto cuando en 1263 Ramón de Peñafort le propone esta disputa entre el judío converso Pablo Cristiani, que había ingresado en la orden de los dominicos, con el rabino y médico gerundense Moshe ben Nachman, conocido también como Nachmanides, en España también conocido como Ramban o en Cataluña como Bonastruc de Porta. Porque sabía muy bien lo que buscaba Ramón de Peñafort. Recuerden que Ramón de Peñafort era ex general de la Orden de los Dominicos, era inquisidor y era además confesor del rey. Lo que pretendía, pues, bajo la máscara de una disputa. Peñafort, en efecto, quería vencer en aquel debate a uno de los rabinos de mayor prestigio de las tierras cristianas, sobre todo de la Corona de Aragón, para ridiculizarlo y aprovechar esa derrota para exigir que los judíos de su reino se convirtieran todos al cristianismo. Pero presionando al rey e incluso acudiendo a lo que podríamos llamar claramente una especie de chantaje espiritual para evitarle una posible excomunión, terminó cediendo e incluso desterrando a Nachmanides, un personaje, como digo, de gran altura intelectual, que hoy tiene una avenida a su nombre en la ciudad de Jerusalén y un centro de estudios en el Museo Judío de Gerona. Y si digo que estaba penado de excomunión, era porque el rey, entre otras virtudes y defectos, tenía un carácter terrible. Y ante la exposición que hizo el obispo de Gerona ante el público de que el rey no podía casarse en segundas nupcias porque ya estaba válidamente casado, el rey le cortó la lengua, con lo cual el papa se enfadó lógicamente y le amenazó con la excomunión. Y esa fue una de las armas que Ramón de Peñafort utilizó para hacer presión al rey al objeto de que aceptara la disputa. Es pues en este marco histórico y con estos personajes que yo he construido la novela. Pero no nos quedemos en la historia, porque esta es solo el marco en el que los personajes se desenvuelven. Y lo que importa, saben ustedes muy bien, en una novela, lo que nos tiene que fascinar es cómo pasan las cosas, no solo las cosas que pasan, sino cómo pasan estas cosas. Es el arte de disponerlas en la página del libro. Es, en definitiva, lo que yo llamo la suntuosidad del engaño. A partir, pues, de esta disputa, la novela trata temas de gran calado, algunos de los cuales, en otras circunstancias y con otros protagonistas, siguen siendo hoy muy actuales. Por un lado está la cuestión de la intolerancia, en ese caso respecto a las creencias, la tradición y la identidad de los judíos, una gente que no ocasionaba problemas y de los que se beneficiaban tanto la corona como la burguesía, gracias sobre todo a los préstamos que ellos sí podían conceder. Esa intolerancia, impulsada entonces desde el papado y desde la Inquisición, en manos de los dominicos, se extendió a las diferentes capas sociales de judíos que no querían convertirse y acabó, como saben ustedes muy bien, con la expulsión 200 años más tarde, decretada por los reyes católicos en 1294. Pero entre uno y otro hubo muchas acciones duras, como sobre todo la del pogromo de 1391, que en Gerona y en Barcelona produjo centenares de muertos. Por otro lado, tenemos las tensiones entre el poder eclesiástico y la monarquía, los problemas causados por la división de poderes y las contradicciones que dicha lucha comportará a Jaime I, que si bien se impondrá en ocasiones, muchas a la voluntad del Papa, al final no tendrá otro remedio que ceder en cosas que son dolorosas para él. Esa tensión, pues, está muy presente en todo mi libro, en toda la novela. Y de hecho,
atormenta de forma honda al rey Jaime, sin olvidar otras cuestiones importantes que también están presentes, como el respeto a la fidelidad a unos principios que se resquebrajan o el sentimiento de culpa que acompañan a todo el proceso iniciado con la disputa. La novela, pese al tema más bien abstruso de que trata, pues se trata de una disputa de carácter teológico, creo que es de lectura ágil al objeto de despertar el interés del lector desde el primer momento, gracias a un narrador que nos introduce del lleno en la época y en las circunstancias que viven los diferentes personajes, que he intentado caracterizar de manera nítida, ayudándome de largos diálogos entre ellos. Quizás, de entre todos estos personajes, bueno, quizás no sin duda, la figura que se convierte en el gran protagonista de la obra es justamente Jaime I el Conquistador, impelido a emprender decisiones que no quería tomar por las presiones a las que le someten su confesor e inquisidor Ramón de Peñafort y su esposa, Teresa Gil de Vidaura, y víctima, por otra parte, de las propias acciones, como la que les he contado, que lo habían indispuesto con el rey, con el Papa. En la novela observamos, pues, las dudas del monarca, su deseo de construcción de una monarquía moderna, en definitiva de un Estado moderno, siempre en lucha con unos nobles que se afañan por mantener sus privilegios y se enfrentan a menudo con él y con esa burguesía que empieza a reclamar también su papel en la historia. Y observamos su voluntad de proteger a los judíos, a los que tiene un gran respeto porque le son fieles e incluso le aconsejan y le ayudan en la gobernabilidad del reino. Pero también observamos las debilidades del rey, entre la que no es menor su carácter mujeriego. Hay documentadas más de 8 amantes, con algunas de las cuales tuvo un sinfín de hijos, aunque Constanza, que es la amante protagonista también de mi novela, es un personaje de ficción. Pero también encontramos y observamos en la novela el miedo que siempre acecha al rey de ser excomulgado, porque a pesar de su carácter mujeriego, a pesar de ser un pecador, el rey es un ferviente cristiano y tiene miedo a la excomunión, porque tiene miedo al fuego del infierno. Pues bien, todas estas tensiones se muestran a lo largo de las páginas de la novela, que intenta ofrecer al lector una imagen clara de la personalidad del rey Jaime, sin duda el rey más querido de todas las tierras de habla catalana. El otro personaje de la novela es al que he intentado definir con mucha precisión, es desde luego Nachmanides, que recibe en la misma una atención muy especial. La prudencia, la lealtad, la sabiduría, la dialéctica, además de responsabilidad en la defensa pacífica de su fe y de su carácter tolerante, hacen de él una figura realmente clave en la narración, puesto que va creciendo en cada nueva sesión de la disputa que se produce. Hay también otros personajes de interés, como el valenciano Guerau de Montagut, el prudente y fiel secretario del rey, buen conocedor de sus virtudes y de sus debilidades, con un papel muy destacado en toda la narración, así como, sin duda, la figura de Ramón de Peñafort, representante del integrismo religioso o, cuando menos, de la voluntad papal del momento, aunque, también es cierto, respetuoso con el rey y velador de él en la situación delicada a que le ha enfrentado la posible excomunión preparada por el Papa. Mi objetivo, pues, ha sido de penetrar en la psicología de cada uno de ellos, única manera que tiene el novelista de explicar sus comportamientos,
sus intenciones, sus dudas, sus fortalezas y sus debilidades. No sin riesgos, por cuanto estamos hablando de personajes cuya existencia fue real, y algunos de ellos, como el rey, como Nachmanides, como Ramón de Peñafort, tienen sin duda un grandísimo calado histórico. Estructuralmente, la disputa de Barcelona está dividida en tres partes. La primera es el porqué. La segunda es la disputa propiamente dicha. Y la tercera, la que trata de las consecuencias que tuvo para uno de los contendientes, que titulo como lo inexorable, es decir, como lo que no podía dejar de suceder. En la primera parte de la novela se presentan los antecedentes, las causas y los conflictos que provocarán la organización de esta disputa, de este debate, así como la posición real respecto a los judíos, para que el lector sepa lo que piensa el rey de los judíos, que le son fieles, y en el marco de un conflicto religioso que se ha ido generando en el mundo cristiano. Pero se presenta también la progresiva intolerancia y la animadversión hacia la comunidad hebrea por parte del papado y de la Iglesia Católica. Vemos así que el rey es muy reacio a organizar y a presidir la disputa, a pesar de las presiones que sobre el mismo ejerce Ramón de Peñafort y también su esposa, puesto que el rey la ve claramente como una clara injerencia del poder religioso en los asuntos de Estado. Esto es interesante en el siglo XIII. En un diálogo entre el rey y su esposa, cuando su esposa le intenta convencer de que lo que tiene que hacer para ser buen cristiano es convocar la disputa, hacer caso a su confesor y por lo tanto pedir el perdón del rey, que se lo concederá enseguida si provoca la disputa, dice el rey: Teresa, este posicionamiento nuevo de la Iglesia respecto de los judíos y del judaísmo, y ese cambio de actitud, no puede sino describirse como un paso de la teología a la política. Una política, claro, que no persigue sino el sometimiento de los judíos a una iglesia dominante que pretende sojuzgarles o bien expulsarles del reino. En esa primera parte nos aparecen también algunos personajes, digamos, secundarios, pero de gran interés, como el judío Salomón ben David, un hombre que goza de la total confianza del rey, puesto que le ha encomendado las finanzas de la corona, así como la otra protagonista también relevante, Constanza, la amante del rey. Ambos son, como Guerau de Montagut, personajes de ficción. En esta primera parte, un papel muy importante destacado lo ocupan los diálogos entre los diversos personajes, puesto que es a través de estos que conocemos los antecedentes que desembocarán finalmente en la disputa. Tenemos pues diálogos del rey con Ramón de Peñafort, con Teresa Gil de Vidaura, con Salomón ben David, con Constanza, y diálogos entre unos y otros a su vez, mientras que en las páginas no dialogadas corren a cargo de los que a primera vista parece un narrador omnisciente, cuyos comentarios quizá pueden desconcertar al lector. Y digo que pueden desconcertarle, puesto que no es hasta la segunda parte de la novela que se revela quién es el narrador, lo que no voy a revelar aquí por si en algún momento la novela, como espero, se publica en castellano y alguno de ustedes tiene interés en leerla. Pues bien, en la segunda parte se presentan las 4 sesiones de la disputa que tuvo lugar entre julio y agosto de 1263. 4 sesiones que tuvieron lugar en el Palacio Real y alguna en el convento de Santo Domingo. En esa disputa se
se encuentran con un lenguaje que he intentado resolver de la manera más adecuada posible, se tratan los temas que fueron el objeto de la misma, que fueron los siguientes. Si el Mesías ya había venido al mundo, como afirmaban los cristianos, o tenía todavía que venir, como afirman los judíos. Si el Mesías, Jesús Mesías, era Dios y hombre a su vez, o solo hombre, como afirmaban los judíos, a diferencia de los cristianos. Y por último, si el judaísmo era una religión que tenía ningún sentido en que continuara, sí, en el caso que se demostrara que Jesús había venido y que además era el Mesías. Pero en esa parte también he intentado que los temas que se tratan fueran claramente entendibles para el lector de hoy, lo que no es fácil, pero aún así he procurado que al encararse a los mismos, ese lector no tuviera la sensación de que existía un debate que había sucedido en un tiempo muy lejano, con un lenguaje difícil, con una intención de mantenerle aislado del tiempo, sino que he intentado buscar un lenguaje vivo, entendible para el lector de hoy, que pudiera mantener vivo su interés y también su curiosidad para conocer los argumentos que los oponentes van desgranando, presididos siempre por la exquisita figura neutral del conquistador. En ese debate, que ocupa, como digo, la segunda parte de la obra, el lector descubre las estrategias de uno y otro disputante y asiste a un crescendo de uno y otro, y un crescendo que aumenta el interés y la tensión de la controversia, que acaba de una manera muy dura, pero muy favorable al rabí en cuanto a los argumentos, y que lleva al traste los deseos de Ramón de Peñafort, en tanto que no ha conseguido no solo convertir al rabino, sino que se ha visto que el rabino ha sido el claro vencedor de la disputa, y con lo cual no ha conseguido que Nachmanides se hiciera cristiano y tras de sí todos los judíos de Barcelona, de Gerona y de la Corona de Aragón. Ahora bien, estamos, no olvidemos, ante una novela y por tanto estamos ante un texto de ficción. De ahí que para aumentar el interés del lector que se ha sumergido, que ha tenido la capacidad de sumergirse en el siglo XIII, haya introducido en la misma una serie de elementos, en realidad crímenes, que afectan a personas cada vez más próximas al monarca, que no se sabe directamente si están o no relacionados con la disputa y que van desplegándose en lo que podríamos definir como un segundo plano y que dan lugar a una trama detectivesca que se mantendrá hasta el final de la novela sin desvelar. Estos crímenes comienzan con lo que parece una muerte por envenenamiento y por ese motivo aparecen en escena un personaje sorprendente, encarnado como muchos de los que protagonizan la novela en una figura histórica, la del valenciano Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova fue un médico y teólogo. Fue discípulo de San Alberto Magno, conocido entonces como Albert von Bollstadt, médico y teólogo, cuyo discípulo lógicamente siguió los pasos de su maestro. Alberto Magno, es interesante referirse un momento a él, porque Alberto Magno fue sin duda uno de los primeros pensadores de la Iglesia Católica que supo distinguir entre ciencia y fe. De ahí su importancia, puesto que sin duda debió haber transmitido esta manera de ver las cosas a su discípulo Arnau de Vilanova, un personaje que en la realidad estuvo al servicio de los reyes Pedro II y Jaime II, hijos de Jaime I, el Conquistador, y que en 1263 tenía 23 años, pero ya era médico y era teólogo. Este médico y teólogo fue médico y profesor de la Universidad de Montpellier,
fue médico del Papa Bonifacio VIII y además nos dejó escritas 4 joyas en lengua catalana que se están conservando hoy en día. Vilanova surge, pues, en efecto, en un momento histórico en que la ciencia, lentamente y con no pocas dificultades, empezaba a imponerse a los perjuicios religiosos. De ahí que este personaje, creado a partir de una figura que existió, como digo, realmente, y que en la novela viene a ejercer una función parecida a la que Guillermo de Baskerville ejercía en El nombre de la rosa de Umberto Eco, queda, pienso, plenamente justificado por el hecho de que el primer crimen parte de un envenenamiento y por los estudios realizados por su maestro. Vilanova era sin duda la persona indicada para investigarlo, ya que no debemos olvidar que Albert von Bostack, es decir, que San Alberto Magno, fue el primer científico que consiguió aislar el arsénico, este material con el que se produjeron tantos crímenes y habilitó tantas novelas del siglo XIX, y lo aisló mediante el calentamiento de un mineral llamado oropimentum en latín, conocido hoy como trisulfuro de diarsénico. De ahí que Arnau de Vilanova, junto a Guerau de Montagut, el fiel y secretario del rey, se conviertan ambos en detectives que intentan descubrir el autor de ese crimen y al de los otros que le seguirán. La tercera parte de la novela, es decir, Lo inexorable, trata de las consecuencias de la disputa y de las presiones ejercidas sobre Jaime I para que actúe en perjuicio de los judíos, lo que se verá obligado a hacer mediante 4 decretos reales, aunque mantendrá la defensa de Nachmanides, la defensa moral de Nachmanides, incluso cuando se verá forzado por 2 bulas papales a decretar su exilio de Gerona y de Cataluña. En esta tercera parte se desvela, bueno, o quizá no, dejémoslo así, se desvela el resultado de las investigaciones sobre los crímenes, uno de los cuales, el último, habrá tocado ya muy de cerca a la figura del monarca, y se resuelve mediante unos procedimientos médicos muy atrevidos para la época, pero muy adaptados a la ciencia ya avanzada del momento. Pero en lo referente a este punto tampoco no voy a revelar nada más porque no tiene sentido. Diré, pero que en un ensayo anterior a esa novela que publiqué hace un año y medio, titulado Las máscaras de Lyon, en la que hablo de mi oficio de escritor y de las motivaciones de mi narrativa, intento explicar cómo entiendo mis obras de ficción. Creo que es interesante para hablar de esta novela. En ese ensayo escribí que si la literatura no pretende explicar la verdad, tampoco pretende relativizarla, sino formularnos preguntas que nos espoleen a buscarla o aproximarnos a ella, cuestionándola y a la vez cuestionándonos a nosotros mismos por medio de un discurso que desde la ficción versa, sin embargo, sobre la realidad y sobre la vida. En definitiva, de la vida del yo y de la vida de los otros, de los demás. La literatura, escribí, ausculta la realidad, la desmenuza, la disecciona y finalmente la representa por la palabra mediante, repito, la suntuosidad del engaño. Pues bien, en este caso, la disputa de Barcelona es un relato ficticio a través del cual el lector probablemente pueda acercarse más a la verdad de lo que pasaría mediante una interpretación histórica, ya que en lo esencial he huido de la fantasía. En mi novela, la fantasía se limitan pues a los añadidos de amenidad argumental, concretamente a los amores del rey, a los extraños crímenes que se suceden, pero en cambio la disputa religiosa, el debate, está rigurosamente documentado. Se explica con objetividad, una disputa que ganó claramente Nachmanides, aunque en realidad los judíos del reino de Aragón salieron debilitados, al haberse iniciado ya el peligroso período que culminaría con su expulsión
200 años más tarde. Es obvio que el rey Jaime no la deseaba, pero tuvo que ceder sometido a su presión geopolítica. El papado, como he dicho, estaba reforzando su influencia supraestatal. Instrumentalizaba las creencias con las que procuraba imponer su voluntad en los reinos. De ahí que la novela narre la victoria intelectual de un sabio judío, pero subraye también que la victoria política fue de Ramón de Peñafort, que condicionó todas las decisiones del rey, que debilitó la vinculación de los judíos a la corona y que facilitó la preeminencia de la Inquisición sobre el poder real. Vemos, pues, que a lo largo de sus páginas, como un rey como Jaime I, que en su célebre crónica, el Llibre dels Fets, una de las piezas claves de la literatura catalana, el libro de los Hechos, un hombre que, se aparece allí como un gigante carismático, puede estar también sometido a grandes dificultades políticas y que un reino tan emergente como el de la Corona de Aragón, que podía ser fuerte y expansivo, pueda también tambalearse al ser presionado por los nobles recelosos de su autoridad, por la burguesía mercantil e incluso por el papado, una institución de alcance europeo que con el pretexto de la religión intentaba subordinar a los reinos cristianos. De ahí que este rey carismático y poderoso vea su voluntad real disminuida y acabe señalando de forma insensata a una minoría interna, los judíos, para que ejerza como víctima de todo este proceso. La novela intenta, pues, mostrar al lector no solo que los poderosos, encarnados en la misma por la figura de Jaime I, pueden ser débiles frente a las circunstancias que les acechan, como podemos ver diariamente al contemplar a los políticos de nuestros días, cuyo poder muchas veces se muestra asfixiado por las olas del presente que los turban, los empequeñecen y los debilitan. También quiere mostrar que el hecho histórico que he escogido para desayorarla, es decir, la disputa real que tuvo lugar en Barcelona en 1263, es, junto a la de París, que había tenido lugar 43 años antes, el inicio de una intolerancia respecto de los judíos que irá creciendo, que marcará para siempre su existencia y que en España culminará con el decreto de expulsión dictado por los reyes católicos en 1492. Tal circunstancia, y con ello me refiero a la debilidad reconocida del monarca respecto de su actuación, no exenta de remordimiento, como también a la afirmación de que hace Nachmanides acerca de su futuro y del futuro que deparará la historia al pueblo judío de España, lo observamos en el último diálogo de la novela que tienen Nachmanides y el rey en su palacio, cuando el rey le pide que vaya a verle, a pesar de haberle ya decretado la expulsión del reino que el rey está presidiendo. Ese diálogo, teóricamente escrito por el narrador, dice así, se lo voy a leer. Después de esta última bula, el rey no podía demorar más la condena que el Papa le había ordenado dictar contra Nachmanides y también Turbato Corde. Jaime le llamó para que acudiera a palacio. Fue allí al comparecer ante el rey cuando éste le comunicó que había ordenado su destierro. Es lo mínimo que se me ha permitido hacer, le dijo con el corazón contrito. Os comprendo, Majestad, y quiero mostraros mi agradecimiento por cómo os habéis comportado conmigo y con todos los judíos de vuestras tierras. Quizá nunca debí haber accedido a aquella disputa, se excusó el rey. Sí, es posible, pero me parece que no es la disputa la que ha desencadenado la represión. Esta tiene raíces que vienen de lejos, de mucho más lejos, y temo que las represalias no han hecho más que empezar. Créeme, Señor, si os digo que mi destierro es solo el comienzo de lo que ha de venir y que si Yahvé no lo remedia, culminará
con la expulsión de los judíos, no solo de vuestro reino, sino de toda Sefarat. El rey nos respondió, se encontraba demasiado dolido como decir lo que pensaba. Esa misma semana, acaba la novela, Moshe ben Nachman abandonaba Cataluña y partía hacia Jerusalén. Nadie volvió a hablar nunca más de él en la corte, pero puedo asegurar que el conquistador nunca olvidó a aquel personaje que tanto lo había conmovido y con el que siempre creyó que estaba en deuda. Por eso me confió el encargo de escribir este texto que he llevado a cabo siguiendo honestamente el mandato que me hizo el monarca. Y con estas palabras del texto narrado termino yo mi intervención directa en su programa. Pensaba, Josep, qué fantástica la novela que nos permite acercarnos a la historia y está bien, es lo que hace que la historia salga de las universidades, de las academias y que se acerque a la gente. La disputa de Barcelona es en sí mismo una inspiración para un escritor, se me ocurre. Yo no soy escritor, ni muchísimo menos, pero el hecho en sí ya debe ser toda una tentación para escribir la novela. Lo fue para mí. En primer lugar, no sabía si estudiar la cuestión histórica básicamente, pero luego me di cuenta, porque yo empecé a escribir novelas ya de mayor, a partir de los 40 años, y he publicado pues muchísimas, pero me he dado cuenta que aunque soy historiador y he publicado y sigo publicando libros de historia y de ensayo, me he dado cuenta que la novela es un género utilísimo, utilizado por la historia para explicar la realidad de las cosas desde la ficción. Es envolver en ese manto de falsedad las verdades más íntimas y más auténticas. O es lo que yo de intento. hecho, me has enviado unos cuantos libros que hay sobre la disputa de Barcelona para aquellos que quieran acercarse. Basta hacer un poco de googleo. Este en francés que está ahí es el que encontré yo en Francia y el que me descubrió algo que tenía que saber quizá, pero que no conocía. Y pues fue la que motivó todo este cambio que a los 30 años más tarde pues me ha hecho estudiar, me ha hecho abrir muchos libros, me ha hecho investigar y al final escribir un libro de ficción. Y te cuento además que he visto que la película con Christopher Lee está en YouTube, así que es fácil de verla. Está en inglés, está solo en inglés, hay que poner el subtitulado automático. Sí, no es muy buena la versión. No. Muy interesante era la obra de teatro. La obra de teatro, cuando yo me di cuenta, pues la mandé a llamar de Inglaterra, la compré, la leí y influyó en mi novela, porque vi que ya era una manera de ficcionar la historia a través del teatro, y como yo quería hacerlo de otra manera, pero me fue útil para ver cómo lo había hecho un escritor. Y no deja de ser curioso que un hecho que sucedió en Barcelona en el siglo XIII, pues un autor inglés del siglo XX, pues escribiera una obra de teatro sobre el mismo. Absolutamente. De hecho, bueno, hay cierto parentesco, digamos, lejano con el Mercader de Venecia, ¿no? También hablando de teatro inglés. Sí, también, sí. Bueno, Shakespeare utiliza todos estos textos clásicos para escribir sus obras. Ahí tienes, ¿ves? Te estoy relacionado con Shakespeare también, para que veas. Bueno, esto es muy peligroso. Yo pensé lo mismo que Marcelo, me venía a la cabeza cuando nos estabas contando de la novela, un parangón con El Mercader de Venecia, porque para mí las novelas históricas bien hechas te rellenan un poco esos huecos, como si uno estuviera espiando en lo que hubiera pasado, lo que pasó, ¿no? Y los libros de historia nos cuentan a rasgos generales o algunas partes en base a hechos históricos, pero la novela le pone diálogo a eso, le da esa sal. ¿Qué hubieran dicho? Yo creo que conocemos mucho más a Julio César
por Shakespeare que Seguro. precisamente por los escritores romanos. Sin contar que los historiadores también escriben su versión de la historia y que a veces difieren entre ellos mismos, ¿no es cierto? Es normal. ¿Qué yo La quería búsqueda decir? de la verdad y la búsqueda de la verdad siempre es algo complejo. Absolutamente. Cuando estaba viendo estas dos imágenes que me enviaste, la de la representación de la disputa de Barcelona y la sala real donde sucedió en el palacio ahí en Barcelona, entonces me fui a buscar cuando nosotros estuvimos ahí en la Plaza del Rey, estas son fotos nuestras. La Plaza del Rey. Bueno, se puede Sí, exactamente. por el El barrio Palacio Real ya es algo posterior, pero se empezó a construir en la época que estamos tratando. Por No supuesto. sé si exactamente el Salón del Tinelli estaba del todo construido o no, o estaba en su misma forma, pero realmente tuvo lugar ahí. Lo que pasa es que el turismo, digamos, histórico judío que uno hace por España tiene mucho de sensaciones. Las cosas no tienen por qué ser exactamente como estaban hace 500, 600 años, pero uno siente que ahí sucedían las cosas, que ahí sucedieron autos de fe. Inclusive hay algunas muestras, si uno ve en las paredes ahí de la Plaza del Rey, va a encontrar ladrillos que se supone que es de la construcción posterior de la plaza, con piedras traídas del Montjuic, ¿no? Donde estaba el cementerio Bueno, de claro, los judíos. está Montjuic, está en Gerona y está en Barcelona, porque es el cementerio Exactamente. de los pogromos que se hicieron en 1391. Exactamente. Y estas figuras son estos ladrillos o piedras con inscripciones en hebreo, son muy fácilmente encontrables en esa Plaza del Rey. Es todo, digamos, para los que nos gusta viajar y especialmente recorrer juderías, uno siente la sensación en la de volver la historia para atrás. A mí me ha tocado inclusive ver un recital en esa plaza y yo estaba se han hecho muchos recitales, es un lugar cerrado, o sea, es un buen sitio para hacer un recital. De María del Mar, me acuerdo que era. No, muy bonito. María del Mar Bonet es mallorquina. Exactamente. De mi tierra. Sí, bueno, precisamente pude ver a María del Mar Bonet ahí en esa plaza y para mí era muy emocionante, realmente muy emocionante. Bueno, Lili, vamos a ver un poquito de mensajes que hay, pero quiero empezar con un par de mensajes de Instagram de Luis Calumite, que dice: mis abuelos nacieron en Esmirna, Turbias, y estoy más que orgulloso de ser sefaradí. Gracias. Y Ángel Calderón, que dice: muy buena entrevista. Bueno, vamos a ver además qué es lo que pusieron en YouTube y en Facebook. Sí, Everardo Treviño Garza, que nos dice: gran tema, gracias a los que hacen posible difundirlo. Saludos desde Monterrey, México. Daniel Cavazos, buenas noches, ya listo para ver la conferencia de hoy. Saludos también desde Monterrey. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Adrián Toro Quintero, shalom, cordial saludo para todas vuestras mercedes, para doña Liliana y don Marcelo, felicitaciones por partida doble, el título de la Eurocopa de España y el primer lugar de Argentina en la Copa América, en buena hora. Sí, en buena hora. Nosotros tenemos mucha audiencia de Colombia y cuando terminó el partido el otro día y salimos campeones, me dio miedo de perder que tengamos esa audiencia. No, lo que sí estábamos muy contentos porque siendo nosotros también españoles, somos efectivamente, como dice Adrián, dos veces campeones el domingo pasado. Y Everardo, que nos va a hablar mejor en el otro mensaje, Marcelo. Sí, la figura de Nachmanides forma parte de la mitología ancestral en los Jaleví, caballería, ibéricos medievales, y los caballería novohispánicos quedan dentro de esa apasionante historia. Encarnación Marcos Alarcón, buenas noches a todos desde España. Aquí simplemente un icono de... Un saludito. Y Encarnación, que nos dice: muchas gracias, profesor. Conociendo la verdadera historia nos entendemos mejor a nosotros mismos y descubrimos quiénes somos realmente. Muy bonita.
Adrián, que dice muchas gracias por esta magnífica exposición, me he visto tentado a comprarla y la he comprado, aunque está escrita en catalán. Qué gran e impecable biblioteca la de don Josep, felicitaciones. Claro, porque se ve por ahí atrás. Sí, de hecho estaba viendo que está disponible en Amazon, Sí, 22 dólares, y para los que están por Europa también en la Casa del Libro en 18 euros también está disponible, por supuesto que está en catalán, ¿no es cierto? sí. De momento no se ha editado en castellano, confío que llegará esta posibilidad, ya se los haré saber si esto ha Ojalá, pasado, pero ojalá. de momento. Porque no conozco catalán, pero ya me ha dado muchas ganas de leerla, ¿eh? Sí, es lo que logran estas presentaciones. Yo entiendo algo de catalán, algo estudié, y dan ganas ya de leerla. Bernard Miller, saludos y gracias desde Londres. Desafortunadamente llegué tarde. Ahora tengo que mirar desde el inicio y tengo muchas ganas. Sí, recuerden que todos los videos quedan en nuestro canal de YouTube y no se olviden de hacer el clic de me gusta y de suscribirse. Everardo, que nos dice valiosa exposición del señor Quintana, apasionante historia. La estancia de Nachmanides en Jerusalén es también otra gran historia digna de estudiarse y novelarse. Acá hay una idea, Joseph? No, el libro, no lo he dicho, pero el libro acaba, y a una última parte, en que refleja lo que sabemos de Nachmanides en Jerusalén, porque una profesora creo que es de la Universidad de Granada, encontró una serie de documentos, de cartas de Nachmanides a sus hijos en España, tanto en Gerona como en la Corona de Aragón. Y me fue muy útil porque me sirvió para mí, para terminar el libro, que este personaje, el narrador del mismo, años después de la muerte, el narrador escribe el libro teóricamente porque se lo ha pedido el rey, pero para que lo publique después de muerto, porque es una cosa que al rey le duele, pero cree que se tiene que saber. Él no lo ha podido escribir en el libro de los Hechos, en el libro de los Fets, pero sí quiere que se sepa, que él no fue lo suficientemente auténtico en este caso, ¿no? Y ese personaje, pues, al final de la novela, hay unos textos en que recogen los documentos de Nachmanides escritos a sus hijos, muy bonitos desde Jerusalén. Estaba pensando que, casualidad o no casualidad, la sinagoga de Barcelona estaba donde ahora está el ayuntamiento, justo en la plaza Jaime I. Bueno, la sinagoga, sí, bueno, sí. Que no es la sinagoga que se expone. No, que no es esa. Un poco lo curioso es que sí, la calle dedicada a Santo Domingo de Guzmán se llama ahora Domingo, no sé cómo se llama, pues está dedicada a Santo Domingo de Guzmán, fue donde hubo el pogromo de 1391, lo cual es bastante, claro, porque el pogromo se provocó después de una excitación católica, digamos, ¿no? En ese aspecto. Sí. Claro. Bueno, son desgracias de la vida que hay que mirarlo desde lejos, pero no tenemos que olvidarlo. Adrián, que nos dice nuevamente infinitas gratitudes, Shabbat Shalom. Jorge Moncayo, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, queridos hermanos sefardíes. Y con esto terminaron los mensajes. Bueno, como siempre, agradecerte, Josep. La verdad que ha sido un verdadero placer. Primero, conocerte. Siempre decimos que nos honramos de los invitados que tenemos para estas charlas y después nos honramos de las amistades con que nos quedamos con ellos. Así que de ambas dos cosas te agradecemos. Muchísimas gracias y a disponer por lo que queráis. Muchísimas gracias y felicitaciones por vuestro trabajo. Excelente. Gracias. Muy buenas Nos noches. vamos, Lili.
siempre recordando. Nos vamos, les agradecemos a todos que estuvieron aquí y a todos los que van a mirar este video con posterioridad. Nos encontramos este domingo en Encuentros de Al-Haj, Complas de Yosefa Sadik será el tema, con el doctor Eliezer Papo, a la 1 del mediodía de Argentina, pero tienen horas de referencia para no perdérselo en el anuncio. Y el próximo jueves, influencias históricas de los médicos sefaradíes de España en la evolución de la medicina moderna. Un temazo, un verdadero temazo este, ¿no? Temazo, sí, seguro. Con el doctor e investigador Pedro Gargantilla Madera. Y será fantástico también en el sentido de que es médico y él nos puede hablar desde este punto de vista, no solamente de la historia, sino también desde la medicina directamente. Es médico, es doctor en actividad, además. Es médico y divulgador, tiene esa combinación, así que va a estar, además un tema absolutamente novedoso. Bueno, hay unos últimos agradecimientos de Encarnación y en catalán también, moltes gràcies, de Valerie Serret. Así que nos vamos con el agradecimiento de siempre a nuestro invitado y también a todos los que participaron en el día de hoy y los que están viendo en la grabación también. Chao. Buenas noches. Adiós.